Revelado el sorprendente legado de mi esposo. Un Rolex que cambió todo tras su partida inesperada. Alicia se encontraba en el rincón más polvoriento de la habitación, quiera la vida, alimentada por el silencio atronador de su hogar vacío. Enfrente de ella, un viejo baúl desgastado esperaba ser abierto, y con él, un torrente de recuerdos que había tratado de ocultar tras la muerte de Luis. Su corazón latía descontrolado, mientras sus manos temblaban. Dentro de ese baúl, el reloj Rolex de Luis brillaba como un destello entre la oscuridad, un símbolo de noches sin dormir y sacrificios invisibles que asfixiaban su ser. ¿Por qué nunca le había hablado de sus sueños como diseñador? La prenda que debía darle orgullo le robaba el aire. Vaciar el baúl se volvió un viaje hacia su desconsuelo y la furia contenida. Pensó que cada objeto denso de emoción sería un paso hacia la sanación, pero el reloj era una paradoja. Por un lado, la incuestionable evidencia del esfuerzo de Luis, y por el otro, un recordatorio punzante de que su lucha había quedado en una sombra de olvido. Se sentía atrapada entre el dolor y la ira, cuestionándose si esas huellas de su esposo debían ser puestas en el escudo de su propia identidad como diseñadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso que daba hacia el resto de su vida, el eco de Luis le susurraba a su espíritu en cada rincón de la Ciudad de México. Se sentía impotente al recordar sus días desgastados en la agencia, donde su talento no fue reconocido. Y al mismo tiempo, el deseo de hacer justicia por él y por todos aquellos que nunca recibieron un reconocimiento le quemaba por dentro. Pero esa rabia no era suficiente para bañar la incertidumbre que la inundaba. ¿Podría ella superar la representación que la sociedad le había impuesto como viuda frágil? Ante tal carga, el propósito de reivindicar a su esposo tropezaba con innumerables dudas. El Rolex, brillando en la penumbra de su mesa, se convirtió en su talismán, un disparo de esperanza que no podía dejarse ir. Sin embargo, que pese a su belleza, también le advertía de la batalla interna que le esperaba. Las defensas que había construido se tambaleaban a la sombra de sus lamentos. Y si las voces en su mente, criticándola por ser solo la viuda, eran correctas, ¿acaso el mundo no estaba preparado para que ella levantara la voz en honor a un Luis, un hombre que nunca reclamó lo que era suyo? Esa lucha le impulsaba a salir de su zona de confort, pero cada paso la sumergía de nuevo en la horrorosa idea de la soledad. Mientras investigaba sobre el legado oculto de Luis y su superación por la industria, el tiempo se convertía en un enemigo cada vez más cercano. Su respiración se volvía errática frente a la posibilidad de que todo lo que conocía sobre su esposo se desmoronara en mentiras y secretos. ¿Qué otras revelaciones lo acompañaban? Y mientras nuevos frentes se abrían ante ella, el reloj pulsaba como un viejo amigo, recordándole que cada segundo contaba en su búsqueda. La presión se incrementaba, y con cada revelación su determinación se robustecía, pero el miedo a lo desconocido la acechaba. Quien había sido Luis permanecía impreciso, envuelto en sombras que amenazaban con devorar su legado. ¿Qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad y en última instancia liberar sus propios demonios? El desfile de emociones continuaba y Alicia sabía que la encrucijada que se avecinaba alteraría su existencia para siempre. El reflector del nuevo camino de Alicia se encendió con el brillo del Rolex, un faro en medio de su confusión. Las imágenes de Luis, su lucha por destacarse en un mundo que no lo valoraba, se mezclaban con el eco de su propia voz interior que le indicaba que ya no podía permitir que su historia se apagara en la penumbra. Había llegado el momento de actuar, de redescubrirse y transformar aquel dolor en fuerza. El primer paso requería salir de su caparazón. ¿Cómo iba a honrar la memoria de Luis si se dejaba atrapar por el miedo? Se dirigió hacia los viejos álbumes de recortes que guardaba bajo llave, obras de arte que Luis compuso pero nunca mostró al mundo. En su búsqueda, un destello de perseverancia tomó forma. Si había algo que ella podía hacer, era actualizar esos conceptos, darles vida y convertirlos en una voz propia.
La chispa de su creatividad empezaba a arder. Sin embargo, restablecer el legado de su esposo no sería solo una cuestión de diseño. Con cada boceto que trazaba, surgían interrogantes que la llevaban al centro de sus valores. ¿Sería capaz de vender esas ideas al público? ¿De poner su nombre y su obra en primer plano sin sentir que estaba traicionando la memoria de Luis? La angustia la hacía retroceder, pero también la empujaba hacia adelante. Con cada decisión, la lucha por encontrar un equilibrio entre su identidad propia y la de Luis se intensificaba. Después de días de trabajar en aquella mezcla emocional, encontró una pequeña galería que había cerrado sus puertas. Aquel lugar, un espacio perdido pero lleno de historia, parecía el lugar ideal para una exposición que relataría no solo la historia de Luis, sino también su propio renacer. Con el corazón en la mano, decidió que no se limitaría a ser la viuda de Luis, sino que se convertiría en la diseñadora que trajo su legado a la luz. La idea de organizar una exhibición creció como un jardín en primavera, floreciendo cada vez más. Pero para llevar a cabo su plan, necesitaba conectar con quienes habían conocido a Luis, sus colegas diseñadores, antiguas influencias y aquellos que alguna vez admiraron su trabajo en silente apreciación. La idea de asistir a esos eventos la aterraba. El imaginario de encontrarse con ojos que la juzgaran la llenaba de ansiedad. Pero con cada día que pasaba, el reloj seguía marcando el tiempo que se le escapaba, y entendió que no podía seguir escondiéndose. Así, Alicia se armó de valor y comenzó a forjar pequeñas conexiones. Su asombro creció cuando algunos de los diseñadores que había contactado respondieron con entusiasmo, recordando la visión y el talento de Luis. Compartían anécdotas, ofrecían consejos y sobre todo, la animaban a seguir adelante con su idea. Esa red de recuerdos y emociones se comenzó a tejer, convirtiéndose en un tapiz de apoyo que la empujaba más allá de sus temores. Aumentaba la presión, no solo de hacer justicia a la obra de Luis, sino de demostrarse a sí misma que era capaz de forjar un camino propio. El dilema moral de usar su dolor como combustible la llevó a reflexionar. ¿Hasta qué punto es legítimo inspirarse en el sufrimiento de otro? ¿Fue justificado aquel impulso por salir adelante si ello implicaba exhibir las huellas de otro? Con todos estos pensamientos girando en su mente, siente que el reloj comienza a girar más rápido. Todo el equipo de trabajo y los recursos necesarios son parte del próximo paso, y mientras saborea la anticipación de lo que podría ser su primera gran muestra, una voz le advierte sobre las sombras que acechan. ¿Estará dispuesta a enfrentar todo lo que implica no solo ser la voz de su esposo, sino la de su propia historia? Los ecos del pasado la observan, y una verdad latente se alza en su interior. El verdadero legado de Luis no solo vive en su arte, sino también en el valor que le dará a su propia voz. La exhibición se aproximaba, pero una llamada inesperada la llevó al límite de la incertidumbre. ¿Qué revelaciones o adversidades surgirían en este giro crucial? Recordaba cada palabra que su esposo alguna vez le dijo: «No temas a los miedos, conviértelos en tu motor». ¿Podría ella hacer lo mismo? Alicia se sentó en su mesa de trabajo, rodeada de hojas garabateadas y bocetos de varias ideas que parecían danzar en el aire cargado de inspiración. Con cada trazo, su confianza crecía, pero una sombra persistente se cernía sobre su voluntad. La llamada que había recibido la había perturbado, mezclando las posibilidades de su nuevo camino con un profundo resignado temor. Un antiguo colega de Luis la había contactado, sugiriendo un encuentro que prometía revelar secretos sobre sus últimos días. ¿Qué podría haber sucedido que él no me contó? Se preguntaba, la incertidumbre y la ansiedad retumbaban en su interior. Pecho. Con cada minuto que pasaba, la presión sobre sus hombros aumentaba. Tenía que decidir, ¿enfrentaría aquel encuentro o se mantendría segura en su mundo reformado? La seguridad de lo conocido la atraía, pero sabía que chancear con lo desconocido podría otorgarle una valentía aún más profunda. Durante días, vaciló entre el deseo de entender más sobre la mente de Luis y el miedo a que tal conocimiento desequilibrara su proceso de duelo y redescubrimiento. Mientras anotaba en su diario, sus pensamientos se clarificaban. Cada palabra escrita era un testimonio de su lucha interna. Tomó una decisión. Asistiría a la reunión, no solo por la necesidad de resolver sus dudas, sino para reafirmar su compromiso con su propio renacer. El día del encuentro llegó, y Alicia se presentó en el café donde había acordado verse. La luz cálida iluminaba el espacio, pero la inquietud palpitaba en su interior. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía que debía enfrentar esas verdades, por duras que fuesen.
La figura de un hombre conocido, su rostro cansado por el tiempo y las dificultades, la saludó con un apretón de manos firme. Luis siempre fue alguien único, pero había cosas que solo unos pocos conocían, comenzó el amigo, mientras su voz resonaba con peso. Alicia escuchaba, absorbiendo cada palabra que podría catapultar o desmoronar sus sacrificios recientes. Revelaciones sobre el trabajo del artista, sus miedos y sus aspiraciones ocultas se entrelazaban como hilos dorados en su memoria. Con cada historia contaba, Alicia se sentía más entrelazada con el espíritu de Luis, pero también perdía la idea de quién podría ser ella al soltar esos lazos. La voz de su esposo pareciera susurrarle que las verdades a menudo revelan destinos inesperados. Fue entonces cuando la conversación giró hacia un proyecto en el que Luis había estado inmerso, uno que nunca llegó a culminar por su prematura partida. Él quería que la comunidad viera su obra desde una perspectiva diferente, una que no le dio tiempo a implementar, continuó el amigo, dejando caer la bomba en forma de expectativas y posibles caminos. Alicia sintió que una parte de ella se hundía, abrumada por la presión de no solo cumplir con su legado, sino también con sus propias aspiraciones. ¿Podría realmente abordar aquello al mismo tiempo que luchaba por definirse? Las palabras resonaban en su mente mientras se despidieron. Regresó a casa, sintiendo el peso de un legado compartido. Sin embargo, una nueva conflictiva se instauró en su interior. Se dio cuenta de que el Rolex de su esposo no solo simbolizaba su tiempo, sino también un compromiso hacia el futuro. La lucha no era simplemente por honrar a Luis, sino por encontrar su propia voz en medio de los ecos del pasado. Se sentó de nuevo frente a su mesa. Un torrente de ideas cruzaba su mente. Sabía que debía convertir el conocimiento en acción, pero el dilema cernía. ¿Podría dar vida a esas visiones sin perderse a sí misma? El reloj seguía corriendo, marcando un ritmo que la empujaba hacia un destino incierto. La presión aumentaba y en su corazón sabía que no solo se encontraba en juego el legado de Luis, sino también su propio renacer. Con cada boceto que elaboraba, la llama de su valentía parecía avivarse. Pero, ¿sería suficiente para llevarla a donde necesitaba estar? ¿O estaría encarando una lucha mucho más profunda? Su mente giraba en espiral. La exhibición se acercaba y una nueva llamada resonaba en su mente. ¿Qué nuevo legado descubrirás tú? Alicia se sentó de nuevo frente a su mesa, el aroma del café aún en el aire, pero desapareciendo rápidamente como el eco de la conversación que acababa de tener. Cada palabra del amigo de Luis seguía resonando en su mente, como un eco insistente que la instaba a actuar, a dar un paso más allá de la incertidumbre que la había mantenido atrapada. La presión del legado era palpable, pero ahora también lo era el deseo de encontrar su propia voz, de forjar su propio camino. La idea de revivir el proyecto inconcluso de Luis era tentadora, pero llevaba consigo un torrente de emociones. ¿Estoy lista para esto?, se cuestionó. Cada trazo que dibujaba parecía estar imbuido de la esencia de Luis, y cada idea que emergía de su mente parecía estar suplicando ser liberada en su forma más pura. No obstante, la sombra del miedo seguía acechándola, recordándole que el arte, como la vida, no siempre se podía controlar. En su diario, escribió sobre el proyecto que había escuchado, describiendo el enfoque innovador que Luis había imaginado. Con cada palabra, sus pensamientos empezaron a cobrar vida, nublando su mente y abriendo nuevas posibilidades. Una chispa de inspiración brilló en su interior y se dio cuenta de que en realidad no solo estaba rindiendo homenaje a Luis, estaba empoderándose a sí misma. El legado se convirtió en un catalizador, en lugar de una carga. Alicia pasó la noche en vela, arrebujada entre bocetos a medio terminado y notas, mientras las ideas convergían y se multiplicaban. Se sentía como un artista al borde de un descubrimiento monumental, una exploradora que se atreve a navegar lo desconocido. Cada trazo en su lienzo se convirtió en una afirmación de su esencia. La tripa de su estómago, antes revuelta con ansiedad, se llenaba ahora de emoción. Sin embargo, el reloj, omnipresente y severo, seguía marcando su tempo. A medida que se acercaba el día de la exhibición, la presión aumentaba. Tenía que enfrentar el riesgo de ser vulnerable en su arte, mostrar al mundo no solo el legado de Luis, sino su propia transformación.
Alimentaba al mismo tiempo la deuda emocional que sentía hacia su marido y la oportunidad profesional que se le presentaba. Pero, ¿qué pasaría si su obra no se recibía como esperaba? ¿Si su voz no resonaba? En medio de la tormenta de pensamientos, se tomó un momento para reflexionar. Se serenó y comenzó una nueva página en su diario. Luis no buscaba la perfección, él buscaba la conexión, escribió. Con cada palabra, el peso del legado se transformó. Ya no era solo un eco, sino una invitación a crear. Comprendió que su camino no tenía por qué ser una mera repetición de su historia. Podía ser una continuación, un diálogo entre su voz y la de él. Con un renovado sentido de propósito, Alicia tomó su pincel. Cada trazo no solo revelaba su perspectiva, sino que también honraba las aspiraciones de Luis. Se atrevió a cuestionar cada decisión artística, a experimentar de manera que tal vez él no había podido. En su mente, una nueva pregunta surgió. ¿Cuánto más puedo descubrir sobre mí misma a través de este proyecto? La exhibición se convirtió en un reto, una prueba de su crecimiento. No solo expuso la historia de Luis, sino también una parte esencial de su viaje. Sin embargo, faltaba algo. En su búsqueda por la autenticidad, decidió incluir un elemento de su propio estilo, algo que hablara de su transformación personal. A medida que se acercaba el día de la exhibición, una revelación profunda la sacudió. Esta no sería solo una celebración de lo perdido, sino un manifiesto de lo que aún podía ser. Mientras organizaba sus obras para la presentación, la ansiedad le apretaba el pecho. Pero al mismo tiempo, la emoción del trabajo inminente comenzaba a doparla de valor. El reloj sonó, marcando el día esperado, y en su interior resonó la pregunta que le daría un nuevo sentido a todo. ¿Estás lista para compartir tu verdad? Era el momento de mostrar al mundo lo que verdaderamente tenía para ofrecer. Sin embargo, el eco del pasado seguía presente. La última obra que escondía en su corazón parecía ser la clave, pero ¿tendría el coraje para revelarla? La incertidumbre se transformó en desafío, y con cada paso que daba, se preguntaba qué pasaría cuando finalmente abriera esa puerta. Los rayos de sol se colaban por la ventana, bañando el estudio de Alicia en una luz dorada, mientras el reloj seguía marcando el tiempo hacia su cita con el mundo. Se sentía atrapada entre la agonía de la anticipación y el fuego de su propio deseo de libertad. Era la hora. Era ahora o nunca. Alicia se miró en el espejo del pequeño estudio. Las líneas de su rostro reflejaban la lucha interna entre el anhelo de ser vista y el miedo a ser juzgada. Se sintió expuesta, como un lienzo en blanco frente a una crítica inminente. Pero aquel rostro que le devolvía la mirada también representaba una vida entera de experiencias, sufrimientos y victorias. Este primer vistazo a sí misma le dio fuerza. Sí, ella era más que la sombra del legado de Luis. Con cada paso hacia la galería, su mente se llenaba de preguntas en una vorágine de emociones. ¿Qué pasaría si los asistentes no entendían su visión? ¿Y si su trabajo no mostraba la esencia de Luis como ella esperaba? En lugar de dejarse consumir por esas dudas, comenzó a reconfigurarlas. No eran más que espejos de su inseguridad. Era hora de desafiarse a sí misma. Hoy me muestro como soy, se repitió. La idea de compartir su verdad le hervía en la sangre. Decidió que su arte no solo representaría la memoria de Luis, sino también su viaje, sus ansias y sus descubrimientos personales. Sentir esa conexión con las emociones que había sumido en su interior la llenó de valor. A medida que se acercaba a la galería, la voz del amigo de Luis resonaba en su mente. Aquel comentario sobre la lucha por dejar un legado y el deber de ser honesta consigo misma. La conexión es todo, murmuró para sí. En ese instante se dio cuenta de que iba a presentar su propia historia, su propia voz, en un viaje que apenas comenzaba. Cuando entró a la galería, el ambiente era eléctrico. El murmullo de conversaciones llenaba el aire. Gente de diferentes trasfondos se reía, comentaba y observaba las obras expuestas. Alicia sintió una mezcla de excitación y terror. Su corazón latía como un tambor en su pecho. Se acercó a su primera obra, la que había titulado Fragmentos de Luz. Los colores, vibrantes y caóticos, representaban su lucha por encontrar su lugar en el mundo después de perder a Luis. Las personas comenzaron a congregarse a su alrededor, absortas en su creación.
Alicia escuchó fragmentos de sus comentarios, notas de admiración mezcladas con curiosidad. ¿Qué estaba sintiendo aquí? ¿Qué historia cuenta esta obra? Las preguntas fluyeron como un río, arrastrando sus pensamientos hacia la necesidad de compartir más sobre su proceso creativo, y así decidió iniciar una conversación en lugar de solo exhibir su arte. Comenzó a explicar su viaje hacia la autenticidad, cómo cada pincelada había sido un diálogo con su dolor y su esperanza. Ver las caras de los espectadores iluminadas por su relato la alentó a seguir adelante. En ese momento, la inseguridad fue reemplazada por una dosis de confianza. Tenía algo que ofrecer, algo que resonaba con los demás. Sin embargo, el eco de la obra que guardaba en su corazón aún persistía. Mientras enfrentaba a los curiosos, se preguntaba si podía reunir el valor para revelar el último secreto. Era un trabajo en progreso, una obra que reflejaba su más profunda vulnerabilidad, pero aún no estaba lista para mostrarlo. La lucha interna estaba lejos de culminar, debía encontrar una forma de tradear el miedo por la fuerza. Durante la velada, un joven se le acercó, su mirada intensa parecía atravesar su alma. Tu arte es poderoso, pero siento que falta algo vital. ¿A qué le temes? Le cuestionó. Su sinceridad la sorprendió, y esa pregunta remeció su interior. Se enfrentó a la verdad que tanto había tratado de ignorar. El dolor de la pérdida estaba muy presente, y su arte aún no lo reflejaba plenamente. Sintió un tremendo impulso por abrirse. Esa necesidad de liberarse de las cadenas emocionales la enfocó en una nueva dirección. Se dio cuenta de que la exhibición no era una culminación, sino el inicio de un proceso más profundo de autodescubrimiento. Con esa palabra resonando en su mente, algo cambió en ella. No podía esconderse más. El momento de la verdad había llegado, pensó, mientras la multitud seguía admirando sus obras. ¿Podría finalmente dar ese paso audaz para mostrar lo que realmente significaba su viaje, incluyendo aquel último obra? Mientras la noche avanzaba y más personas llegaban, la decisión de compartir toda su historia empezaba a hacerse inevitable. ¿Tendría el coraje de hacerlo, incluso si eso significaba enfrentarse a su mayor miedo? La pregunta flotaba en el aire, como una promesa y un desafío. A medida que la velada continuaba, Alicia se sintió atrapada entre la fascinación de los presentes y la creciente presión de su propio dilema interno. Era como si cada mirada en su dirección le recordaba la obra que aún guardaba en secreto, pulsando bajo la superficie de su valentía momentánea. La necesidad de abrirse se convirtió en un grito interno, pero el eco del temor aún resonaba en sus pensamientos. Mientras hablaba con un grupo de admiradores, la pregunta del joven seguía inquebrantable en su mente. ¿A qué le temes?, se repetía, como un mantra que la impulsaba hacia una verdad que aún no podía tocar. Su voz, una vez temblorosa, comenzó a solidificarse con cada palabra que compartía sobre sus obras. Sin embargo, la conexión con su obra más profunda, ese verdadero reflejo de su lucha personal, continuaba eludiéndola. El sudor le perlaba la frente al pensar en la revelación que le aguardaba. En su mente producía escenas de lo que podría pasar. Los murmullos de la multitud se convertían en susurros de juicio y aprobación, simultáneamente. En un rincón oscuramente resplandeciente de su ser, en la parte más oculta de su alma, ella sabía que debía despojarse de las cadenas de su miedo. Pero el pánico la paralizaba, y si al hacerlo solo generaba confusión o lástima, Alicia tomó una respiración profunda. Mientras el joven se adentraba en la conversación, su mirada absorbía la esencia de sus palabras. Aquel momento repentino la confrontó, y por un instante se sintió descubierta, como un reloj expuesto en una vitrina. Necesitaba más que una simple revelación de su arte, necesitaba confrontar su legado. Decidió buscar un espacio más privado. Se alejó del bullicio, buscando renovada claridad. Se encontró en una esquina tranquila, iluminada por la luz tenue de una lámpara. La fragancia del óleo fresco todavía la envolvía. Allí, con el corazón palpitando, miró su obra más reciente, Cicatrices del Amanecer, una creación que había dejado de lado en su manifestación más visceral. ¿Qué había sido lo que la detuvo para mostrarla?
En su interior, la batalla se intensificaba mientras confrontaba los recuerdos dolorosos relacionados con esa obra. Esta pieza no solo era un trabajo creativo, era un homenaje a su propia sanación en la pérdida, a la relación que tanto había valorado con Luis. Cada pincelada era una caricia, una lágrima y, siempre, un renovado grito de esperanza. Ahora comprendía que negarlo solo ahondaba su duelo. El impulso de regresar se apoderó de ella. Quería compartir no solo el arte, sino también su historia, aunque eso significara abrir viejas heridas. Se concluyó que la autenticidad, su verdad más cruda, sería lo que resonaría más entre los visitantes. Todo ese tiempo, había creído que mostrar su vulnerabilidad podría equivaler a debilidad, pero de hecho representaría su mayor fuerza. Al retomar el camino hacia la multitud, su pecho se hinchó con determinación. Había llegado aquel momento de rebelarse. No sabía cómo reaccionaría el público, pero el miedo a su juicio ya no era suficiente para frenar su voz. Enfrentar la respuesta de otros podía ser aterrador, pero no había opción que prefiriera más que la oportunidad de ser genuina. Con una mezcla de alivio y ansiedad, buscó al joven audaz que la había interpelado. Deseaba compartir con él lo que había redescubierto en su esencia. Sin embargo, mientras sus ojos exploraban el entorno, la multitud no solo parecía más animada, sino también inquieta. Una figura llegó con una energía que hizo que la atmósfera se agudizara. Era una mujer que parecía familiar, pero no lograba recordar por qué. Alicia sintió un escalofrío. La mujer se acercaba, buscando la oportunidad de hablar con ella. El corazón de Alicia se aceleró, cuestionamientos volvían a asediarla. ¿Sería esta persona una crítica que no podía permitirse pasar por alto? ¿O podría ser la clave en su búsqueda de autenticidad? La tensión palpitante la envolvió, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Qué revelaciones podrían surgir de este inesperado encuentro? El murmullo que la rodeaba se convirtió en un fondo difuso mientras la mujer se acercaba. Su mirada era intensa, casi como si desnudara a Alicia de su recelo y buscase el alma detrás de su arte. Aunque la confusión la dominaba, algo en la expresión de aquella mujer le resultaba familiar. Con sus pasos firmes, la extraña se detuvo a escasos centímetros de Alicia, y la multitud pareció desvanecerse, dejando solo el eco de su propio pulso. «Soy Verónica», dijo la mujer con voz suave pero contundente. «He visto tu trabajo, y en él percibo algo que necesito entender». Alicia apartó la mirada, la incomodidad de ser escrutada la hizo retroceder. Pero antes de bajar la guardia, Verónica continuó. «No soy una crítica más. Estudié la obra de Luis, quien dejó tras de sí un legado que va más allá de su partida». El mencionarle a Luis fue como un puñetazo en el estómago. Se preguntaba si era una casualidad o si la vida la empujaba a abordar la tormenta de emociones que había aguardado. La intromisión de Verónica era un llamado a la acción, una oportunidad o quizás un desafío. La miedosa reticencia que había mantenido desde la muerte de su esposo empezaba a ceder ante la urgencia de la verdad. «Luis, ¿qué sabes de él?», preguntó, sintiendo una mezcla de protección y vulnerabilidad. Esa mujer podía ser la llave a la sanación que tanto anhelaba, o la encargada de abrir heridas que creía cerrar. «Él y yo compartimos algo», explicó Verónica, con una mirada que navegaba entre la nostalgia y la admiración. «Antes de su fallecimiento trabajábamos juntos en un proyecto que agregarías a tu historia. Un reloj, un Rolex, que simbolizaba mucho más que un accesorio, era el emblema de algo que estaba viviendo, y sobre todo, de cómo él quería que lo recordaras». La revelación la golpeó como un torrente. ¿En serio Luis había dejado algo tan valioso, un legado tangible? Su mente se llenó de imágenes, recuerdos, y sin querer, la historia olvidada del reloj se escapaba en su conciencia. La obra que había creído incompleta ahora se fusionaba con la herencia de su esposo, como si cada pincelada abriera un vínculo con sus sueños compartidos. ¿Sería posible que el dolor que había sentido se transformara en un nuevo sentido? «Dime más», instó Alicia, al darse cuenta de que estaba en el umbral de una confrontación crucial no solo con la memoria de Luis, sino también con su propia identidad como artista.
La posibilidad de incluir su legado dentro de su trabajo encendía un fuego en su interior, un deseo por cumplir lo que él había imaginado. Él siempre admiró tu capacidad de transformar el sufrimiento en arte, continuó Verónica, mientras veía a Alicia absorber cada palabra. Su reloj es una pieza que puede cambiarlo todo, una obra que él quería que tú creases. Pero para hacerlo, tienes que ser valiente. La presión en el aire fue palpable. Sus inseguridades chocaban contra el hogar cálido de la introspección. Mostrar su vulnerabilidad significaría dejar atrás la imagen que había protegido durante tanto tiempo. Sin embargo, el enfrentamiento que se avecinaba era crucial. No solo podría reinventar su legado, sino también darse la oportunidad de florecer, dejando que su dolor se convirtiera en arte. Tienes que dar ese paso, Alicia. La verdad detrás del reloj puede revelarte más que lo que tú misma conoces de ti. En el trasfondo de sus palabras había un llamado a la acción que resonaba con claridad. Podía elegir entre mantener su obra en la sombra o tomar la decisión de elevarla a la luz, fusionando su dolor con el legado de amor que Luis había dejado. Mientras la multitud comenzaba a vislumbrar su vínculo, Alicia se sintió dividida entre el deseo de seguir escondida en la penumbra o el impulso a lanzarse hacia lo desconocido. La pregunta ya no era solo sobre su valentía, sino sobre la forma en que quería ser recordada. ¿Sería capaz de despojarse del miedo y aceptar la historia que tenía ante ella? Con la mirada fija en Verónica, sintió cómo el tiempo se detenía, un momento que cambiaría el rumbo de su vida. Y con ello sentía que el destino de su arte e identidad se tejía en cada segundo. ¿Sería ese el momento que definiría su próximo paso en el camino hacia la autenticidad? Alicia inhaló profundamente, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba denso, cargado de posibilidades y de una presión abrumadora. La mirada de Verónica la desnudaba, la obligaba a confrontar un abismo de emociones que había decidido ignorar. Pensó en el reloj, ese objeto tan inanimado pero cargado de significado. Su mente divagó entre recuerdos olvidados, las risas compartidas con Luis, los sueños de futuro, la promesa de una vida plena. Todo ello se había perdido en su ausencia, pero ahora, con la revelación de Verónica, se presentaba en forma de reto. «¿Cómo se supone que debo hacerlo?», murmuró, casi para sí misma, mientras los ecos del evento parecían diluirse aún más. El arte que ella había creado en los meses posteriores a su muerte estaba impregnado de pena y de una habitual desconfianza hacia la materia que hacía. Su paleta siempre había estado teñida de sus luchas internas, pero nunca había dado un giro hacia la esperanza ni hacia la redención. Era más fácil refugiarse tras las sombras de su dolor. Verónica, consciente de la devastación que podía provocar en ella, se acercó un paso más. El proceso no será sencillo, pero si comienzas a trabajar sobre lo que Luis te dejó, te acercarás a una verdad que transformará tu obra, y también a ti misma. Alicia vaciló. La idea de arriesgarse al cambio, al reconocimiento de su vulnerabilidad, la aterraba. Se preguntaba si realmente tenía la capacidad de canalizar su dolor en algo que resonara con los demás. Pero entonces el desafío de Verónica chisporroteaba en su mente como una flama renovadora. Sería un camino hacia la autenticidad, quizás incluso hacia la reconciliación con su propio ser. ¿Te importaría mostrarme ese reloj? Su solicitud surgió de un rincón de su mente, casi como una súplica. Sentía que si lo tocaba, podría acercarse un paso más a Luis y abrirse a los retratos que habían quedado en su memoria. Verónica extendió su mano, sacando un pequeño estuche negro con un destello dorado. «Ten cuidado». El tono que usó fue de reverencia, como si el objeto en su poder fuera una reliquia que contenía secretos por desvelar. Alicia sintió que su corazón latía, mientras Verónica abría el estuche y reveló el reloj. Era un Rolex, brillante y pulido, con un diseño que encerraba elegancia y misterio. La manecilla del tiempo parecía danzar suavemente, reflejando su propia percepción fugaz de lo que había perdido. Tantas preguntas brotaron en su mente. ¿Por qué este reloj era tan apreciado para Luis? ¿Qué simbolizaba realmente para él?
Sin pensarlo dos veces, Alicia extendió su mano y tomó el reloj entre sus dedos. Se sintió cargada de una energía desconocida, como si los recuerdos de Luis empezaran a cobrar vida alrededor de ella. En ese instante, comprendió que no solo estaba sosteniendo un objeto, sino que estaba levantando el peso de un legado del que había estado corriendo. «Es hora de que empieces a pintar tu verdad», dijo Verónica, provocando un destello. Sentó el reloj a un lado y, por un breve momento, los colores comenzaron a bailar en su mente, formando una obra que podría capturar la esencia misma de su duelo y la esperanza que parecía ausente. Las imágenes fluyeron con un ritmo frenético, un torrente de creatividad que había estado latente. Se sintió impulsada a comenzar de inmediato, a dejar que la historia de Luis y su legado fluyeran a través de ella en cada trazo. Sin embargo, justo cuando su mente se alzaba sobre las olas de inspiración, una pregunta la golpeó con fuerza. ¿Estaría lista para enfrentar su propia verdad, aquella que había enterrado bajo años de dolor? El miedo a fallar, a abrir viejas heridas, empezaba a resurgir, y con él la incertidumbre de la dirección que su vida podría tomar. Mientras el reloj brillaba bajo la luz, Alicia entendió que la creatividad no solo era una forma de expresión, sino también un acto de valentía. Pero al fin y al cabo, sería la decisión de enfrentar su dolor lo que definiría el resultado. Con un nuevo compromiso por explorar esa conexión, se despidió de Verónica, pero no sin antes hacer una última pregunta que pendía en el aire. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente buena? Verónica sonrió, una mezcla de compasión y desafío en su mirada. No se trata de ser buena, sino de ser auténtica, y esa es la única forma de honrar a Luis. Con esas palabras resonando en su mente, Alicia se aventuró hacia un futuro incierto, donde la transformación de su arte moldearía su veracidad. Lo que comenzó como un legado se convertía en un viaje de autodescubrimiento, pero la eterna pregunta continuaba poniéndola a prueba. ¿Sería capaz de enfrentar el vacío que Luis había dejado y transformarlo en su fortaleza creativa? El eco de su decisión se sentía cada vez más fuerte, mientras que en el fondo de su ser se encendía una chispa de esperanza. La inminente confrontación con su verdad personal no podía postergarse. Algo le decía que este sería el camino que podría redimirla. Ella lo sabía, el momento de la verdad se acercaba. ¿Se atrevería a abrazar finalmente su propio legado? Alicia dejó la galería con el reloj de Luis aún fresco en su mente. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio de la decisión que acababa de tomar. Estaba a un paso de escribir su propia narrativa, pero una sombra de inseguridad se cernía sobre su determinación. Mientras cruzaba las calles, notó cómo sus emociones se fragmentaban entre la esperanza y el miedo. La noche se había desplegado como un manto oscuro, las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas, y cada rincón le recordaba lo que había perdido. Sin embargo, al sentir el peso del reloj en su bolso, una chispa de inspiración comenzó a florecer. Los colores de su mente se intensificaron al visualizar un lienzo en blanco, el escenario perfecto para plasmar sus emociones más profundas. Al llegar a su estudio, encendió la luz y se sintió abrumada por la distribución de sus herramientas. Se detuvo un momento, observando los pinceles que había dejado de lado, cubiertos de polvo y desuso. Su corazón latía con un ritmo errático. Sabía que debía actuar, y rápido. Tomó una decisión y comenzó a preparar su espacio. Era hora de volver a conectar con su arte. Mientras mezclaba pinturas, un torrente de recuerdos se desató. Luis siempre había creído en su talento, y esas memorias devoradoras empezaron a tejer una narrativa en su mente. «Tu arte es tu voz», solía decirle. Era el momento de encontrarla. En la soledad de su estudio, comprendió que cada trazo debía ser una conversación con su propio ser, una exploración del dolor y la esperanza. El primer golpe de pincel fue liberador. Cada movimiento representaba un acto de resistencia. Sin embargo, su mente frecuentemente divagaba hacia la crítica. ¿Y si sus obras no eran lo que el mundo esperaba? La voz del miedo le susurraba que era una impostora, que la reverencia del arte estaba reservada para aquellos que nunca habían faltado a la verdad. Se sintió tentada a rendirse, pero al tocar el reloj en su bolso, recordó las palabras de Verónica: ser auténtica. Abandonó la idea de la perfección y se lanzó al caos. Los colores fusionaron, se chocaron y se entrelazaron, reflejando el tumulto de su corazón.
A medida que su esencia se proyectaba en el lienzo, Alicia notó que su dolor se transformaba en algo tangible. Estaba creando un puente entre su pérdida y su renacimiento. Y aunque el miedo a la crítica permanecía, el deseo de expresar su verdad latía con mayor intensidad. Al concluir su primer cuadro, observó la obra con una mezcla de ansiedad y orgullo. Las capas de pintura no solo narraban la historia de Luis, sino que también revelaban fragmentos de su propio viaje hacia la aceptación. Allí, en ese lienzo, había encontrado su voz. Pero, en el fondo, una nueva inquietud comenzó a surgir. ¿Qué pasaría si el mundo no entendía, si no resonaba con sus emociones? Alicia decidió que no podría retroceder. Apenas empezaba a descifrar el significado del reloj y lo que representaba para ella. Con una resolución renovada, se propuso presentar su obra en una pequeña exposición. No solo como parte de su proceso de sanación, sino como una celebración de lo que Luis había significado para ella. Mientras la imagen de la galería empezaba a tomar forma en su mente, una pequeña voz en su interior advertía sobre la inminente confrontación con su miedo. Sabía que abriría una puerta que una vez había mantenido cerrada por temor. El día de la exposición sería un juicio no solo de su arte, sino de su fortaleza emocional. El eco de su corazón resonaba, y entendió que lo fundamental era abrazar su historia, independientemente del juicio ajeno. Consciente de lo que estaba en juego, trazó un plan, una estrategia, que sería su salvoconducto hacia la autenticidad. Pero, antes de que pudiera desvelar su verdad, las preguntas emergían tan intensas como el color en su paleta. ¿Qué pasaría si lo que había visto como su mayor vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza? Alicia se sintió vibrante y aterrorizada al mismo tiempo. La exposición se aproximaba, y con cada día que pasaba, la sombra de su antiguo miedo comenzaba a desdibujarse, dejándola en la línea de la verdad. Pero, en lugar de detenerse, se lanzó hacia adelante, decidida a reconectar con la esencia de su arte y su vida. Sería un acto de rebelión contra su propio pasado. Mientras elaboraba los detalles del evento, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, la posibilidad de encontrar al público que la escuchara y comprendiera la historia que solo ella podía contar. ¿Estaría realmente lista para brindarles la oportunidad de sumergirse en su verdad? Con el reloj como guía, avanzó hacia la próxima fase de su viaje, sabiendo que la auténtica transformación estaba en el camino, y que todo estaba por revelarse. Alicia finalmente se encontraba en el umbral de su gran exhibición, un espacio donde las luces brillaban con intensidad, reflejando el camino de transformación que había recorrido. Todo había llegado a este momento, desde la revelación del reloj de Luis hasta la conexión con Verónica. El eco de cada decisión resonaba en su pecho, mientras tomaba una profunda respiración, preparándose para un nuevo comienzo. Cuando las puertas se abrieron, un torrente de visitantes empezó a fluir. Cada rostro que cruzaba el umbral representaba una oportunidad, una conexión, y mientras observaban su obra Cicatrices del Amanecer, Alicia sintió cómo su corazón latía con fuerza. No solo mostraba el legado de Luis, sino también la misma esencia de su viaje personal, la lucha entre el dolor y la esperanza que ahora cobraba forma en el arte. Empezó a compartir su historia, se acercaba a cada persona explicando el proceso detrás de sus obras, cómo cada pincelada era un reflejo de su travesía, de las heridas que había enfrentado y de la luz que comenzaba a brillar nuevamente en su vida. Las respuestas animadas de los visitantes la llenaban de energía, sus palabras resonaban en el aire, creando un hilo invisible que la conectaba con ellos. «Tu arte me ha llegado al alma», dijo una mujer con lágrimas en los ojos. «Es como si cada color hablara de tu verdad». Alicia sonrió, sintiendo un roce de realización. Sí, el arte podía llegar a las heridas más profundas y convertirlas en algo hermoso. Era un momento de brillante conexión, una demostración de su valentía al compartir no solo su pérdida, sino también su renacer. Poco después, un rostro familiar emergió entre la multitud. Era Verónica. Se acercó con una cálida sonrisa y Alicia sintió que todo lo que había vivido estaba a punto de cobrar sentido.
Me alegra verte brillar, le dijo Verónica, y en ese instante, Alicia comprendió que había logrado más de lo que había imaginado. No solo había dado voz a Luis, sino que también había creado su propio legado. La noche avanzaba, y los visitantes seguían admirando su trabajo mientras ella compartía su proceso, la lucha, la soledad y la fuerza que había encontrado para seguir adelante. Cada palabra era un ancla, cada historia un hilo entrelazado en la narrativa que había construido. A medida que compartía más, su confianza se volvió palpable, una energía que llenaba la habitación. Cuando finalmente llegó el momento de presentar su obra más íntima, Fragmentos de Luz, el silencio se apoderó del espacio. Alicia sintió que el mundo se detenía. Sin embargo, esta vez no había miedo, solo profunda convicción. Con voz clara y firme, compartió los secretos que había guardado, el dolor sincero de la pérdida, los años de lucha y la promesa de renacer. El reloj de Luis, que había sido un símbolo de su dolor, ahora se erguía como un faro, recordándole a ella y a todos que el tiempo no es solo un recordatorio de lo que se ha perdido, sino también una oportunidad para reconstruirse y florecer. Una ovación estalló, y ella sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. Esta no era solo la celebración del legado de Luis, sino su propia reivindicación. La viuda frágil había dejado de existir. En su lugar había emergido una diseñadora fuerte, capaz de abrazar su verdad. Al salir de la galería esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Alicia se sintió completa. Había abrazado su dolor, había transformado su sufrimiento en arte, y había aprendido a contar su propia historia. Ahora, en lugar de ser solo la sombra de su marido, era un faro de luz que irradiaba creatividad y fuerza. Había logrado algo que antes consideraba imposible, ser verdaderamente libre. La exposición no era solo un evento, era el comienzo de un camino que prometía más crecimiento y descubrimiento. Ella sabía que este sería solo el primer paso hacia un futuro lleno de oportunidades. Mientras miraba el horizonte iluminado de la ciudad, la determinación creció en su interior. Había superado sus temores y encontró su voz. Ahora, no solo debía continuar con su propia historia, debía compartirla, inspirar a otros y sobre todo vivir con autenticidad. Así que, si están disfrutando de esta historia de superación, es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora porque cada clic alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para seguir creando. Hagamos que nuestra comunidad crezca.